Damos inicio entonces a la segunda sesión del Brown Bank Lunch virtual que tenemos acá con la Secretaría del Fondo de Jubilación y Retiro de la OEA. En esta segunda sesión, como ustedes saben, fue anunciado, el secretario tesorero va a hablar más sobre aspectos de los beneficios del plan y las características. Aprovecho también yo veo que hay colegas acá que son digamos, nativas angloparlantes, y también anunciar que la próxima semana vamos a tener las mismas sesiones en inglés, si les, digamos, es más fácil comprender, por supuesto, digamos, las tecnologías, etcétera, en inglés. Entonces también están invitados a unirnos la próxima semana. Probablemente, vamos a confirmar, vamos a enviar un staff news, pero probablemente sería el martes y miércoles, debido a que el lunes es festivo, el mismo horario. Pero con eso, Daniel, no interrumpo más, porque creo que hoy incluso probablemente tenemos más preguntas, porque van a tratar de detalles más de los beneficios. Entonces, agradezco la persona de todos, y también reconozco que nos acompaña el presidente de la asociación, Ernesto Cosich, el día de hoy, y también las colegas del comité personal también, y también Janet Carmona, también la secretaría del fondo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Luis Marcelo. Gracias a la gente de la Asociación de Personal por facilitar esta sesión informativa sobre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. El día de ayer estuvimos viendo algunas características generales. Hemos realizado una introducción, vimos sobre la comisión, el tema de los derechos adquiridos, las contribuciones al fondo, etcétera. El día de hoy nos vamos a concentrar un poco más en los aspectos de los beneficios que el plan otorga a sus participantes. Es un plan de seguridad social completo, o sea, es un plan que tiene pensiones, es un plan que tiene beneficios de sobrevivencia en caso de fallecimiento, beneficios por incapacidad. Entonces, en ese sentido, es un plan de seguridad social completo, y hoy seguramente nos va a llevar un poquito más largo realizar la presentación que ayer, porque vamos a entrar bien en el meollo de los diferentes tipos de pensiones que se ofrecen. Voy a tratar de compartir la pantalla. A ver si logran... ¿Me avisan si se ve correctamente? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, como decía, el día de hoy nos vamos a dedicar a ver la parte de beneficios. Antes de empezar a hablar de los beneficios en sí, quisiera mencionar un poco sobre los tipos de planes que existen. En Estados Unidos, sobre todo, se determinan dos tipos de planes: los de beneficio definido, Defined Benefit, de la sigla en inglés, y los de contribución definida. Por ejemplo, el sistema de seguridad social de los Estados Unidos es un plan de beneficio definido. Los 401k típicos son de contribución definida. La diferencia principal entre estos dos tipos de planes es que en el caso de los planes de beneficio definido, el proveedor, en nuestro caso el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, promete pagarle al participante una cantidad que está predeterminada a través de una fórmula que se hace normalmente a lo largo de la vida de retiro de esa persona en términos de una pensión, mientras que en el caso de los planes de contribución definida, la contribución al plan es fija y cada participante tiene una cuenta. Eso es muy similar al fondo nuestro. Ahora vamos a ver que el nuestro es un poquito una mezcla de las dos características, como un fondo híbrido, pero el beneficio final de la persona en un plan de contribución definida realmente es el dinero que tiene en esa cuenta, y eso puede variar de acuerdo al tipo de inversiones que se han ido efectuando a lo largo de los años. El plan de jubilaciones y pensiones
nuestro es un plan de beneficios definido por su mayor parte, pero tiene algunas características de contribución definida. Y en términos generales provee los siguientes tipos de beneficios. Es posible sacar una pensión o un pago en efectivo cuando llega el momento de la edad de retiro o de separación del participante. También hay beneficios o pensión por incapacidad. Ya vamos a ver en qué caso el beneficio es un pago en efectivo y en qué caso es un pago de pensión. Hay beneficios o pensión a los sobrevivientes, típicamente cónyuge y niños de un participante o pensionado que fallece. Existe la posibilidad de tomar un retiro voluntario, es decir, antes del momento que uno llega a la edad, digamos, obligatoria de retiro. Hay un método de cálculo denominado la pensión mínima alternativa para participantes que tienen salarios bajos. Hay un periodo relativamente reducido para lograr la totalidad de los derechos adquiridos. Ya vamos a ver cuando nosotros comparamos nuestro plan, por ejemplo, con el de las Naciones Unidas. En nuestro caso se lleva 7 años lograr los derechos adquiridos. En el caso de las Naciones Unidas se lleva 15 años lograr estos derechos. Y las pensiones que provee nuestro plan tienen ajustes por costo de vida, lo cual es una característica que, como veremos más adelante, es bien importante. Si bien nuestro plan de jubilaciones y pensiones, plan de beneficios definidos, porque tiene una fórmula para determinación de la pensión, las contribuciones institucionales no cambian a través del tiempo. En los planes de contribución definida, las contribuciones generalmente son fijas, tanto las personales como las institucionales, mientras que en los planes de beneficio definido, por lo general, las contribuciones personales son fijas y las institucionales van variando año tras año dependiendo de los estudios actuariales. Pero en el caso nuestro no es así. Nuestras contribuciones son fijas y eso es una característica de los planes de contribución definida. Por otro lado, el plan define beneficios en términos de edad, de años de participación, de la remuneración pensionable promedio. Ayer mencionamos y mostramos las tablas de salarios y dónde aparece la remuneración pensionable dentro de la tabla, y se hace un cálculo que ya veremos más adelante en la presentación que estamos haciendo hoy día, cómo se calcula esa remuneración pensionable promedio durante los últimos años de participación del participante. Y esto básicamente cubre la porción de beneficios definidos de nuestro plan, que lo que intenta hacer es proveer protección a largo plazo. Es decir, al tener un plan que es híbrido, nos permite, por un lado, tener características de los planes de beneficios definidos que intentan proteger a sus participantes a largo plazo, y por otro lado, tener algunas características de contribución definida que le dan la posibilidad al participante de generar una cuenta relativamente importante en el corto tiempo. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, sí se mantiene una cuenta individual para cada participante. Esas cuentas tienen una característica muy importante, que es que no bajan con los mercados adversos, que es algo que típicamente sucede con la mayoría de los planes de contribución definida, como los 401K. Tanto las contribuciones personales como las institucionales se acreditan a esa cuenta, y también se acredita en forma periódica intereses. Estas características que tiene nuestro plan, que son más del lado de contribución definida, le permiten al participante incrementar su cuenta en un periodo corto de tiempo, en caso de que se vaya antes de calificar para tener una pensión. Esta combinación de características de beneficios definidos y contribución definidos les permite a los participantes
una gran flexibilidad en términos de los beneficios que van a tener del plan. Sin embargo, si bien es muy bueno para los participantes, la necesidad de proveer acreditaciones a las cuentas presenta un desafío interesante para nosotros, para los administradores del plan. Pero la política de acreditación ha ido evolucionando a través del tiempo, se ha ido refinando, y eso nos permite enfrentar este desafío, mantener acreditaciones a las cuentas de los participantes, pero al mismo tiempo mantener un estado del plan que es financiado y saludable, lo cual, como veremos, es muy importante, sobre todo para la persona que se pensiona. Entonces, cuando tenemos una persona que está retirándose o separándose de la OEA, podemos, por un lado, calcular una pensión a través de la fórmula de beneficios definidos, o del lado de contribución definida podemos establecer una anualidad que es comprada directamente con los fondos de la cuenta del participante. El participante puede decidir tomar una suma en efectivo, o obviamente hacer combinaciones de pensión y efectivo. El participante cuenta con grandes ventajas en este sentido, porque mientras el fondo es quien se expone al riesgo del mercado, las cuentas de los participantes nunca bajan como consecuencia de los mercados adversos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para calificar para una pensión o anualidad? Se tienen que dar dos condiciones. La primera es que la persona tiene que tener 55 años de edad o más. Y la segunda es que tienen que tener 15 o más años de participación en el plan. Cuando se cumplen estas dos condiciones al mismo tiempo, la persona califica para llevarse una pensión o una anualidad. Si la persona tiene menos de 15 años de participación o tiene menos de 55 años de edad, entonces el participante recibe como beneficio una suma en efectivo. Para las pensiones es importante determinar si la persona cumple o no con la regla de 85. La regla de 85 es bien sencilla. Lo que hace es sumar los años de participación en el plan con la edad y ver si esa suma nos da 85 o más de 85. Como cada año de participación en el plan implica que hay un año de participación más y un año de edad más, cada año que pasa nos suma 2 puntos en la fórmula. Y cuando un participante llega a la edad de 65 años, que es la edad de retiro obligatorio, en ese momento se deja de aplicar la fórmula. Ya vamos a ver la importancia que tiene esta fórmula. Si los años de participación en el plan más la edad, ese resultado es menor de 85, generalmente sucede porque o el participante es demasiado joven, entonces tenemos que tener en cuenta que si la persona se va en ese momento, la pensión se va a tener que pagar por un número de años mayor. A veces puede ser un participante que está cerca de los 65 años, pero tiene menos años de contribuciones, lo cual implica que no hay suficientes recursos para garantizar una pensión completa durante toda la vida del participante luego de que se jubila. Entonces, ya sea que se dé una condición o la otra, hay una implicación con respecto a la pensión y se produce lo que se denomina una corrección actuarial, que reduce la pensión calculada para compensar estas dos situaciones. Entonces, si vamos a ver los tipos de jubilación que presenta el plan, el primero es lo que se conoce como jubilación obligatoria. En este caso, las dos características son que la edad de jubilación es 65 años y los años de participación son 15 o más. Cuando se produce la jubilación obligatoria, no se considera la regla de 85. Y para
darles un ejemplo rápido. Si tuviéramos, por ejemplo, un participante de 65 años de edad con 15 años de participación, sumando 65 y 15 nos da 80. Quiere decir que ese participante no estaría cumpliendo la regla de 85. Sin embargo, por haber llegado al momento de la jubilación obligatoria, el plan no considera la corrección actuarial, es decir, que la pensión que se calcula en ese momento es la pensión completa. Un segundo tipo de jubilación es la jubilación voluntaria. La jubilación voluntaria ocurre antes de los 65 años de edad. La persona tiene que tener siempre más de 55 años de edad, pero en este caso tiene menos de 65. Tiene que tener más de 15 años de participación y tiene que cumplir con la fórmula de 85, es decir, que la participación más la edad tiene que ser mayor o igual a 85. En este caso, se calcula la pensión voluntaria, se cumple con la regla de 85 y por lo tanto, al cumplirse con la regla de 85, no hay ningún tipo de corrección actuarial ni reducción de la pensión que se ha calculado. También existe lo que se conoce como pensión, jubilación anticipada, que ocurre cuando la persona de nuevo está entre los 55 y los 65 años de edad y tiene 15 o más años de participación, pero en el caso la edad más la participación da menos de 85, es decir, la persona no cumple con la regla de 85. Igual puede llevarse una pensión, pero esa pensión se calcula y se le aplica una corrección actuarial, lo que implica que el valor de la pensión va a ser un poco menor que la pensión que se ha calculado. Y finalmente, el plan también tiene la opción de una jubilación diferida. Para el caso de la jubilación diferida, no es un caso que se ha dado, básicamente no hemos tenido ningún caso en todos los años que hemos estado en el plan de jubilaciones y pensiones, pero existe la posibilidad, sería el caso de una persona que tenga menos de 65 años de edad y que tenga más de 15 años o más de participación, y ese participante puede en cualquier momento decidir retirarse, ya sea que cumpla o no con la regla de 85, pero lo que es importante es que los beneficios de pensión, es decir, la pensión, comienza a pagarse recién a los 65 años de edad. Y debido a eso, más allá de que haya cumplido o no con la regla de 85 en el momento que decide separarse de la organización, entonces no hay una corrección actuarial. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería de un participante que tuviera 63 años de edad y 15 años de participación. Ese participante no estaría cumpliendo con la regla de 85 y por lo tanto si decidiera tomar la pensión en forma inmediata, tendría que tener una reducción actuarial en su pensión debido a no cumplir con la fórmula 85. Pero está solo a 2 años de los 65 años de edad y si no necesita esa pensión por esos 2 años, puede decidir diferir la pensión hasta que cumpla los 65 años, en cuyo momento empezaría a pagarse la pensión y por ser una pensión diferida, no hay una corrección actuarial, o sea que es el valor total de la pensión calculada. Con respecto al beneficio de separación, cuando la persona no se jubila, puede suceder antes o después de los 7 años de participación. En la presentación de ayer ya habíamos visto la escala de derechos adquiridos desde el punto de vista de las contribuciones personales. El participante siempre tiene 100% de derecho a la totalidad de esas contribuciones personales, así como los intereses que esas contribuciones han generado, pero desde el punto de vista de la contribución institucional, en nuestro plan hay una escala que empieza en 35%, al cumplirse el 4º año sube a 40%,
y de ahí sube un 20% cada año que sigue, hasta que finalmente, cuando la persona ha participado por 7 años, ya logra la totalidad de los derechos adquiridos. Y en ese momento todas las contribuciones institucionales, más todos los intereses que esas contribuciones institucionales habían generado durante todo ese tiempo, le pertenecen al participante. Es importante mencionar en este punto que el participante puede reintegrar participaciones anteriores para acumular más años de participación y así incrementar los derechos adquiridos, o incluso los años de participación en el plan. Se da a veces situaciones en las cuales un participante entra a la OEA, trabaja durante 4 años, se le expira el contrato, es necesario liquidar su cuenta, se va de la organización, pero un año después, por ejemplo, vuelve con otro contrato diferente. En el momento ese que vuelve, ese participante tiene la opción de reintegrar los fondos que se había llevado del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y comprar esos 4 años de participación que tenía y seguir acumulando a partir de ese momento. O se puede dar la situación de un participante que tuvo una participación en el fondo de previsión o en el fondo 401M y que tiene la opción en determinadas circunstancias que están determinadas por el Código de Impuestos, que es luego de haber estado 5 años participando en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, puede comprar hasta 5 años de participación previa en esos otros fondos, como el fondo de previsión o el fondo el 401M. Si la persona tiene menos de 15 años de participación o menos de 55 años de edad, pero tiene más de 7 años de participación, por lo tanto ya cumple con la escala de derechos adquiridos, si bien no puede comprar una pensión o llevarse una pensión, la totalidad de los fondos que existen en la cuenta le corresponden en forma de una suma de efectivo. Yendo a la parte del cálculo de pensiones, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones tiene mucha flexibilidad y permite determinar la pensión a través de 3 métodos diferentes. El primero se conoce como la fórmula del 2%, el segundo se conoce como la anualidad y el tercero se conoce como la pensión mínima alternativa. Para estos métodos es importante determinar, para 2 de ellos por lo menos, lo que se conoce como la remuneración pensionable promedio. Lo que se hace es tomar los últimos 5 años de participación en forma mensual, y de esos 60 meses se busca cuáles son los 36 meses consecutivos que nos dan como resultado el promedio más alto. Por lo general, en la mayoría de los casos, se trata de los últimos 36 meses de participación, debido a que la remuneración pensionable típicamente va incrementando a medida que va pasando el tiempo. Pero se puede dar una situación en la cual los 36 meses consecutivos no sean específicamente de los 3 últimos años de participación, en cuyo caso lo que hacemos es tomar los que son más ventajosos para determinar el promedio más alto y que beneficia más al participante. En este caso, por ejemplo, hay algunos meses al final de la participación que tenían menor remuneración pensionable y por lo tanto el conjunto de 36 meses consecutivos que se está tomando no específicamente son los últimos 3 años. Y por eso es que el plan da la posibilidad de mirar esos últimos 5 años y determinar dentro de esos 5 años cuáles son los 36 meses consecutivos que son más beneficiosos. No es una situación frecuente, pero se puede dar, por ejemplo, en estos días, como ustedes saben, se está explorando este paquete, mucha gente
está decidiendo tomar el paquete de incentivos. Si la persona toma el paquete de incentivos, básicamente tiene 6 meses desde el 1 de julio hasta fin de año, por los cuales recibe el salario básico, el ajuste por lugar de destino, y también recibe la contribución institucional al fondo de jubilaciones. Entonces, la persona puede decidir realizar esa contribución al fondo, si es que le resulta más conveniente, o quedársela como parte del paquete. Si decide quedársela como parte del paquete, lo que sucede es que esos últimos 6 meses de su participación en el fondo no van a tener contribuciones. Entonces, ese sería un caso típico por el cual los 36 meses consecutivos no necesariamente son los últimos 36 meses de contribución. Este es un ejemplo simplemente en el cual hemos puesto los valores mensuales de la remuneración pensionable durante los últimos 5 años de participación. Este es un caso en el cual la remuneración pensionable ha ido incrementando a lo largo del tiempo y por lo tanto, en este caso particular, los últimos 3 años de participación son los que nos dan el promedio más alto, y en este ejemplo ese promedio son $10.710. Si toman la calculadora y suman los valores de esos 36 meses y lo dividen por 36, el valor les va a dar 10.710 en este caso específico. Entonces, ¿cómo es que se calcula esta fórmula del 2%? El 2% sale del plan, obviamente, y lo que se hace es determinar un 2% de esa remuneración pensionable promedio, de la cual estuvimos hablando en los slides anteriores, por cada año de participación hasta un máximo de 30 años. Es decir, si la persona participó 25 años, entonces es 2% por 25, y estamos hablando de un 50% de la remuneración pensionable promedio, que en el ejemplo que aparece en el rectángulo rojo debajo sería 2% por 25 por 10.710, en el caso de la pensión, de la remuneración pensionable promedio que calculamos en la lámina anterior, y eso nos daría $5.355 como pensión. Si son 30 años, entonces es 2% por 30 años, nos daría 60% de esos 10.710, y en este caso son 6.426. ¿Qué pasa si la persona participa más de 30 años en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones? A partir de ese momento y por los siguientes años hasta el año número 40, en vez de 2% se va adicionando un 1 y 2/3 por cada año adicional. Entonces, si la persona participó 35 años, la pensión sería igual a la de los 30 años, pero a eso se le agregaría 1.67%, que es 1 y 2/3, multiplicado por 5 y multiplicado por la remuneración pensionable promedio, y en este caso nos daría unos $7.320. El máximo que una persona puede llevarse a través de la fórmula del 2% es un 76.67% de la remuneración pensionable promedio cuando esa persona estuvo en el plan por 40 años o más. Una vez que se pasan esos 40 años, ya no se acumula más porcentaje. En el proceso de determinación de la fórmula del 2%, una cosa importante es verificar cuántos años de participación tuvo el participante en el plan, cuál es su remuneración pensionable promedio, determinar si cumple con la fórmula de 85 o no, y por lo tanto si hay o no una corrección actuarial, y entonces aplicar la fórmula del 2% que acabamos de ver para determinar el valor de la pensión. Luego, usando tablas actuariales y la edad del participante, con ese valor de la pensión podemos determinar
la expectativa de vida de ese participante, y aplicando esos valores podemos obtener el valor de pensión acumulado por toda la vida del pensionado. De ese valor de por vida de la pensión, el participante puede tener hasta 1/3 en efectivo, y obviamente si decide llevarse la totalidad de ese tercio en efectivo, la pensión se reduce a 2/3 del valor total. Esto es una opción, o sea, el participante puede decidir no llevar nada en efectivo y llevarse la pensión completa, puede decidir llevarse menos de 1/3 y la reducción de la pensión va a ser proporcional a la cantidad que decida, pero el máximo que se puede llevar en efectivo a través de esta fórmula del 2% es 1/3 de ese valor de pensión acumulado por toda la vida. Y en ese caso, el mínimo de pensión que se estaría llevando sería 2/3 de la pensión completa. Con respecto a las características de esta fórmula del 2%, el beneficiario del participante, es decir, el cónyuge, tiene un beneficio de sobrevivencia del 50% de la pensión del pensionado. Ese es un beneficio que es implícito, es decir, ya está asociado con la fórmula del 2%. El participante no tiene que hacer nada cuando toma este tipo de pensión para que este beneficio se genere. Es decir, que si el participante fallece, le toca el 50% de la pensión que estaba recibiendo a su beneficiario. Esta pensión tiene ajustes por costo de vida, el COLA, de la sigla en inglés, Cost of Living Adjustment, es algo que vamos a ver que se aplica a todas las pensiones del fondo, no importa qué tipo de pensión sea, se calcula a través de la fórmula del 2%, a través de la pensión mínima alternativa, o sea, la anualidad. Todas tienen ajustes por costo de vida, todas son pensiones de por vida, y cuando decimos de por vida nos referimos no solamente a la vida del pensionado, sino también la vida del beneficiario, luego del fallecimiento del pensionado. Y en el caso específico de la fórmula del 2%, siempre evaluamos la regla de 85 para determinar si es necesario o no aplicar una corrección actuarial. Vamos a ver ahora la anualidad, y con respecto a la anualidad, en principio el participante puede decidir no tomar la pensión a través de la fórmula del 2%, separarse en el momento que llega al momento de retiro, y una de las opciones que tiene, por supuesto, es llevarse la totalidad del efectivo. Otra de las opciones es, usando el dinero que tiene en su cuenta, comprar una anualidad. Eso quiere decir que mes a mes se le va a hacer un pago, y finalmente tiene la opción de combinar las dos opciones, llevarse parte en efectivo y parte como anualidad, es decir, parte como un pago mensual. Para determinar la anualidad de los fondos que hay en la cuenta del participante, el participante decide cuál es la porción que quiere tomar en efectivo y cuáles son los fondos que decide dedicar a la compra de la anualidad. Una vez que tenemos determinado ese monto, usando la edad del participante, la edad del cónyuge, el nivel de protección que el participante quiere darle al cónyuge y los factores actuariales, se determina el valor de la anualidad. Una cosa importante en este caso es que el participante puede seleccionar entre 0, 50 y 100% como niveles de protección al cónyuge. Es decir, no es 50% determinado inicialmente como en el caso de la fórmula del 2%, sino que aquí el participante puede optar por 0, 50 o 100%. E incluso puede hacer combinaciones de dos anualidades, una con una cobertura de 50% y otra de 100%, para dar valores intermedios. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que el participante tenía $1.000.000 en su cuenta al momento del retiro, decide llevarse en efectivo 250.000,
y decide aplicar 750.000 para la compra de una anualidad. En este caso, el participante era un hombre de 65 años, estaba casado, tenía una esposa de 65 años y decide llevar un nivel de protección para la esposa de 50%. Cuando vamos a las tablas actuariales, vemos que el factor actuarial es 15.149 y si dividimos 750.000 por dicho factor actuarial, obtenemos el valor de la anualidad, que son 49.508 dólares por año o 4.126 por mes. Las características de la anualidad, como decíamos anteriormente, el beneficiario tiene un beneficio de sobrevivencia, que puede ser de 0, 50 o 100%, dependiendo de lo que el participante decidió en el momento de comprar la anualidad. Y también tiene ajustes por costo de vida, como mencionamos anteriormente. También es una pensión de por vida, y nuevamente nos estamos refiriendo a la vida del pensionado y a la vida del beneficiario, en caso de que se haya decidido tomar 50 o 100% de beneficio. Y en este caso de la anualidad, no se contempla nunca la fórmula o la regla de 85. El motivo por el cual no se hace eso es porque estas anualidades están basadas en tablas actuariales, y esas tablas actuariales ya están considerando la edad tanto del participante como del cónyuge y la combinación de dichas edades, y por lo tanto ya incorporan en el cálculo de la anualidad los factores actuariales necesarios, que no es el caso en la fórmula del 2%, y por eso en la fórmula del 2% es importante la regla de 85. El tercer tipo de pensión que se otorga es una pensión que se conoce como pensión mínima alternativa. Está en el plan de jubilaciones y pensiones. Es una opción que tiene el participante y típicamente es más beneficiosa para participantes que están en la escala de servicios generales, debido a que en la escala de servicios generales no tienen ajuste por lugar de destino, y la remuneración pensionable es un poco más cercana al valor del salario básico. Entonces, a través de este método de cálculo, lo que el plan ha hecho es ofrecer una alternativa en la cual la pensión se calcula como el 60% del salario básico promedio. Y el salario básico promedio se calcula de igual forma que la remuneración pensionable promedio, lo único que en vez de usar valores de remuneración pensionable se usan valores de salario básico. Pero si se fijan, en este caso de la pensión mínima alternativa, no entra en consideración cuántos años de participación tuvo el participante, como es el caso de la pensión a través de la fórmula del 2%. Lo que sí es importante es que el participante haya tenido 15 años o más de participación y que haya tenido 55 años o más de edad. Sí se determina si hay una corrección actuarial, y a través de esta fórmula se determina el valor de la pensión. Lo interesante con respecto a la pensión mínima alternativa es que, por otro lado, usando la edad y las tablas actuariales, se hace la determinación del valor acumulado de por vida de la pensión bajo la fórmula del 2%, y el participante tiene la opción de llevarse una pensión reducida usando la pensión mínima alternativa y llevarse hasta un tercio en efectivo de ese valor acumulado de por vida usando la fórmula del 2% en cash, en efectivo. Nuevamente, no es obligatorio hacer esto, la persona puede decidir llevarse el valor de la pensión completa, pero si decide llevarse un tercio en efectivo, el mínimo de pensión a través de esta fórmula es 2/3 de la pensión completa. Respecto a las características de esta pensión mínima alternativa, ya tiene incorporada, igual que la fórmula del 2%, un beneficio de sobrevivencia
del 50% de la pensión del pensionado. También tiene ajustes por costo de vida. Como les mencionaba, todas las pensiones del fondo tienen ajustes por costo de vida, lo cual es extremadamente importante porque le da una protección a la pensión contra la inflación. Y también es una pensión de por vida, y nuevamente estamos hablando de la vida del pensionado y la vida del beneficiario luego del fallecimiento del pensionado. Y se evalúa la regla de 85 para determinar si es necesario o no aplicar una corrección actuarial. Entonces, hemos visto que tenemos 3 métodos de cálculo, y se estarán preguntando, bueno, pero ¿cuál es la mejor opción para mi caso específico? Y es muy difícil de antemano decir que una persona se va a beneficiar más por la fórmula del 2%, de la anualidad o de la pensión mínima alternativa. Básicamente hay muchos factores que afectan los cálculos de estas pensiones, incluyendo el tiempo de participación, qué tal estuvieron los mercados durante ese tiempo de participación, los niveles de acreditaciones, si la persona está en servicios generales o en profesional, cuál es el monto de la pensión, de la remuneración pensional de promedio, en fin. Hay muchas variables a tomar en cuenta, por lo tanto, lo que nosotros hacemos en nuestra oficina es, para cada caso específico, determinar los valores de las pensiones a través de los 3 métodos diferentes, y de esa forma presentarle al participante con una tabla para que pueda realizar la comparación adecuada y determinar cuál es el método que más le conviene. Y por supuesto no hay ninguna restricción de parte del participante en seleccionar el método más conveniente. Hemos hablado entonces bastante sobre las pensiones que da el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, y me gustaría conversar un poquito sobre el tema de cuáles son las ventajas y desventajas que tienen las pensiones. Desde el punto de vista de ventajas, una de las primeras ventajas que es de las más importantes es que son pensiones de por vida. Si uno va al mercado privado a tratar de conseguir una anualidad, existen muchos productos y hay algunas que son por un tiempo limitado, es decir, por 20 años, 25 años. Uno compra la anualidad, recibe el valor de la anualidad, pero lo recibe por un tiempo limitado, no son de por vida. En cambio, las pensiones nuestras son de por vida, lo cual le da mucha tranquilidad al pensionado. Otra cosa que le da mucha tranquilidad al pensionado es que tienen ajustes por costo de vida. Nuevamente, si uno va al mercado y trata de conseguir una anualidad, hay muchas anualidades que son fijas. Es decir, uno usa una cantidad de dinero hoy día, compra, digamos, una anualidad por $5.000 al mes, y sigue siendo $5.000 al mes, no importa cuántos años hayan pasado. Lo cual tiene un problema, porque a medida que la inflación va aumentando y van pasando los años, esos 5.000 ya no tienen el mismo poder adquisitivo que en el primer año. En cambio, las pensiones del Fondo de Jubilaciones, al tener estos ajustes por costo de vida, se vuelven competitivos con la inflación y mantienen su poder adquisitivo. La persona que toma una pensión tiene menos preocupaciones sobre los riesgos. La pensión es una forma de garantizar que uno va a recibir una cantidad mensual por el resto de su vida, sin tener que preocuparse demasiado por los riesgos del mercado, por los riesgos de crédito, por ningún tipo de riesgos que están asociados a las inversiones. También proveen un punto de diversificación, porque uno puede decidir realizar una combinación, llevarse por un lado una pensión y por otro lado llevarse una parte en efectivo, o llevarse una pensión completa, pero de repente ese participante tenía ahorros y puede usar esos ahorros para comprar una propiedad o para invertir en el mercado, teniendo la tranquilidad que la pensión lo va a cubrir en caso de que esas inversiones no les vaya bien. Las pensiones, o los pensionados más bien, tienen un reclamo prioritario sobre los recursos del fondo,
Esto es algo que está en el plan y que es extremadamente importante. Los pensionados son los primeros acreedores del fondo. Es decir, si algo pasara hoy o mañana, siempre está en la mente de los participantes, de los empleados de la OEA, la situación de inestabilidad, el tema del presupuesto y todos esos factores. Y muchas veces dice, voy, ¿qué pasa si cierra la OEA? ¿Qué pasa con el fondo de jubilaciones? Bueno, una de las cosas más importantes es que el primer, digamos, trozo, o la primera parte del portafolio que sale es la parte correspondiente a la reserva necesaria para garantizar el pago de las pensiones a los pensionados hasta que fallezca el último de ellos y de sus beneficiarios. Otra cosa importante es que las pensiones ofrecen una protección legal contra demandas. Cuando hablamos de protección legal contra demandas, nos referimos a que si una persona decide llevarse el efectivo, ese efectivo uno después lo deposita en una cuenta, lo invierte en el mercado, compra una propiedad, pero eso, si esa persona tiene un accidente en el cual le hacen una demanda, el demandante puede ir contra esos bienes. Sin embargo, en el caso de las pensiones, la pensión está protegida por ser un derecho adquirido y el demandante no puede ir contra el valor de la pensión. Y finalmente tienen representación en la comisión a través de ASPE, que es la Asociación de Pensionados, así que en el momento que se jubilen y tomen una pensión, por favor decidan participar de la Asociación de Pensionados para mantenerse al tanto de todos los aspectos del fondo de jubilaciones y de las cosas que realiza la comisión. ¿Cuál es la desventaja principal y diría casi la única desventaja que tiene una pensión? La muerte prematura. Cuando uno decide obtener una pensión, ya sea del tipo que sea, estamos en cierta forma invirtiendo en poder usufructuar de esa pensión por muchos años hacia adelante. Y llega un momento, cuando pasan una cierta cantidad de años, donde uno realmente recupera esa inversión que efectuó al obtener la pensión. Pero una muerte prematura puede hacer que uno no tenga el usufructo de esa pensión por esa cantidad de años, y esa es una de las desventajas. Por lo tanto, una consideración siempre importante es la salud tanto del participante como de su cónyuge, que puede terminar siendo un beneficiario del participante. A todos los participantes que están a punto de pensionarse, siempre les recomendamos que hagan un examen médico completo para determinar que no existe ningún condicionamiento médico que pueda poner una limitación en la expectativa de vida de ese participante, y de esa forma estar un poco más tranquilos si al final la decisión es de llevarse una pensión. Veo que tengo algunas preguntas, pero si no les importa las voy a ir dejando hacia el final de la presentación. Si es necesario volver a alguna página de la presentación, podemos hacer eso al momento de contestar las preguntas. Hemos hablado entonces de las diferentes pensiones, de sus características, las ventajas y desventajas. ¿Qué pasa cuando la persona decide recibir un pago único en efectivo? El pago único en efectivo puede suceder como consecuencia de dos cosas. La primera es que la persona no haya calificado para una pensión, entonces no le queda otra alternativa que recibir el pago único. Pero también puede darse la situación en que la persona sí calificaba para una pensión, pero aún así decide llevarse todo el valor de su cuenta en el momento de la separación en forma de efectivo. Por supuesto, este pago es dependiente de la escala de derechos adquiridos que hemos visto, es decir, si la persona tiene
o no los 7 años de participación y si es necesario aplicar esa escala de derechos adquiridos. Y una de las cosas importantes es que esta decisión es irrevocable. Es decir, una vez que se hace este pago en efectivo, el participante ya no puede volver al fondo y decirles, ok, ahora quiero llevar una pensión. Esto es en el caso de que la pensión, de que el participante calificaba para obtener una pensión y decide llevarse un pago en efectivo. No es el caso cuando el participante está obligado a llevarse el pago porque no califica para una pensión. Entonces, en ese caso, si la persona vuelve al fondo de jubilaciones y decide reintegrar, eventualmente puede llevarse una pensión. ¿Cuáles son los pros y los contras del pago en efectivo? Bueno, dentro de los pros, habíamos visto que la muerte prematura era una desventaja para la toma de la pensión. Desde el punto de vista del pago en efectivo, la muerte prematura sería una ventaja, si bien nadie quiere morir en forma prematura, pero desde el punto de vista de que al haber tomado todo el efectivo, ese dinero puede quedar como, por ejemplo, una herencia para los familiares, como un legado. No queda, digamos, retenido en el fondo como consecuencia de haber tomado una pensión. El pago en efectivo le puede permitir a la persona realizar una inversión grande y también pagar deudas, que siempre es algo muy efectivo desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista de las desventajas del pago en efectivo, el participante puede encontrarse viviendo una vida larga sin recursos adecuados, porque puede haber hecho malas inversiones, puede haber perdido el capital, y por lo tanto ya no estar generando la cantidad de dinero necesaria para poder tener una vida cómoda. No hay protección contra las demandas. Una vez que la persona tomó el dinero en efectivo, ese dinero está disponible para, digamos, solventar cualquier demanda que le hagan a uno. Y obviamente uno tiene que lidiar con los riesgos financieros y con los riesgos del mercado, ya sea al invertir en el mercado de acciones, al comprar una propiedad o cualquier otro tipo de inversión que uno decida realizar. Bajo las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con el pago de efectivo, es cuál es el conocimiento, la voluntad y el carácter que tiene el participante para administrar esos activos. O sea, ¿tiene suficiente conocimiento para realizar esas inversiones? ¿O tiene ganas de hacerlo? De repente tiene conocimiento, pero no tiene la voluntad de estar complicándose la vida en sus años ya de retiro, de tener que estar lidiando con inversiones en el mercado. También es importante nuevamente considerar los beneficios de retiro que tiene el cónyuge. De repente el cónyuge, por su lado, tiene una muy buena pensión y entonces el pago en efectivo puede ser una buena solución, o de repente el cónyuge no tiene una pensión, no tiene beneficios de retiro, y ahí la suma en efectivo puede o no ser conveniente. Es algo que es importante evaluar. Y por supuesto también está el tema de la salud propia y de la salud del cónyuge. Siempre es una consideración. Si la persona cuenta con buena salud y el cónyuge cuenta con buena salud, la pensión puede ser una mejor opción. Si hay problemas de salud y digamos, condiciones médicas que pueden imponer una limitación a la expectativa de vida, ahí el pago de efectivo puede ser una solución más adecuada. Con respecto a las consideraciones del pago en efectivo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que administrar esos recursos que se han recibido para generar un ingreso periódico. Es importante tratar de comparar este ingreso periódico que uno lograría a través de esa inversión con la pensión bajo igualdad de condiciones. Es importante también identificar instrumentos de inversión
que proveerán un nivel de seguridad similar al que provee una pensión. No hay muchos instrumentos de inversión que dan ese nivel de seguridad. También es importante diversificar el dinero que uno se lleva en las inversiones que uno va a hacer para tratar de disminuir el nivel de riesgo que uno tiene, como es el caso de una pensión. Es importante diseñar una política de inversión que preserve el capital que uno se llevó y provea un retorno adecuado para el nivel de riesgo que uno está tomando, y siempre considerar la situación de los beneficiarios. Entonces, como vemos, el plan de jubilaciones y pensiones es extremadamente flexible, tiene muchas diferentes opciones. Podemos obtener una pensión a través de la fórmula del 2%, podemos comprar con el dinero que tenemos en la cuenta una anualidad, podemos obtener una pensión a través de la pensión mínima alternativa, siempre tenemos la opción de llevarnos la totalidad del efectivo, y siempre tenemos la opción de hacer combinaciones entre estas diferentes pensiones y el tomar una suma en efectivo. Una cosa que es importante explorar, y es algo que diría casi el 90% de la gente hace, es decidirse por una opción híbrida. Es decir, llevarse parte en pensión y parte en efectivo. Esta opción híbrida provee una base segura de un ingreso mensual a través de ese pago de pensión reducida, y por otro lado, el pago en efectivo le da al participante la opción de hacer un desembolso importante, como puede ser cancelar una hipoteca o deudas que pueda tener, comprar una segunda casa o dejar una herencia a sus hijos o beneficiarios. Al recibir parte en efectivo, obviamente el valor de la pensión se reduce en proporción al efectivo que uno se lleva. Entonces, siempre cuando conversamos con la gente que está a punto de jubilarse, una de las cosas que sugerimos es que la persona se haga un presupuesto mensual de lo que necesita para poder vivir en forma cómoda, y que ese presupuesto lo trate de cubrir usando una pensión. Y después, el resto, si lo quiere tomar en efectivo, si incurre en riesgo al invertir ese dinero que se lleva en efectivo, ya sea a través de inversiones en el mercado, a través de la compra de una propiedad, por lo menos tiene como respaldo la seguridad de esa base segura que la pensión le provee. Vamos a hablar ahora de otro de los aspectos de seguridad social que tiene el plan de jubilaciones y pensiones. Hemos estado hablando hasta ahora del tema de cuáles son los beneficios, ya sea de pensión o de efectivo, pero hay otros aspectos que se refieren digamos, a las situaciones, por ejemplo, de fallecimiento del participante, y en el caso sería el beneficio a los sobrevivientes. Se dan dos situaciones. La primera es cuando el participante fallece con menos de 5 años de participación en el plan. Cuando ocurre esto, en el caso de que existan cónyuge e hijos, el cónyuge recibe el 50% de la cuenta del participante y los hijos reciben el 50% de la cuenta. Y ese segundo 50% se distribuye en partes iguales entre la cantidad de hijos que haya. Si solo hay un cónyuge y no hay hijos, el cónyuge recibe el 100% de la cuenta. Y si solo hay hijos y no hay cónyuge, los hijos reciben el 100% de la cuenta, distribuido en forma equitativa entre todos los hijos. En el caso de que no haya ni cónyuge ni hijos, entonces las contribuciones del participante, más los intereses que esas contribuciones hayan generado, se distribuyen de acuerdo a la designación de beneficiarios que el participante tiene archivada con nosotros en el plan de jubilaciones.
Si el participante fallece con 5 o más años de participación, el primer paso es determinar la pensión base. La pensión base se determina suponiendo que la edad del participante era 65 años, más allá de que el participante fuera menor o mucho menor en el momento del fallecimiento. Esta pensión base también se determina suponiendo que la participación mínima era de 15 años, aunque fuera menor que esos 15 años. Es decir, si un participante acabado de cumplir 5 años de participación y fallece, se consideran 15 años como su participación. Y si fallece a los 40 años de edad, igual se considera como que la edad era 65 años. Por supuesto que si la participación era mayor de 15 años, se usa el valor correspondiente. Usando estos valores de 65 años y el valor mínimo de 15 años o el que corresponda para la participación, se determina la pensión usando la fórmula correspondiente, la fórmula del 2%. Y entonces, en caso de fallecimiento, el cónyuge recibe una pensión equivalente al 50% de esa pensión base. Y esa pensión al cónyuge es de por vida y tiene ajustes por costo de vida. Los hijos, por su parte, si tiene varios hijos, cada hijo menor de edad, y acá tenemos que ver qué determina si es menor de edad o no. Típicamente son 18 años o 21 en caso de que el hijo esté estudiando a tiempo completo. Cada hijo recibe un 10% de la pensión base y también tiene ajustes por costo de vida. Y el máximo es 25% combinado entre todos los hijos. Si hay un hijo que está permanentemente incapacitado, luego del fallecimiento del cónyuge, ese hijo recibe un 50% de la pensión base y esa pensión es de por vida y tiene ajustes por costo de vida. Y si hay varios hijos en estas condiciones, el 50% es el máximo combinado entre todos los hijos. Si no hay ni cónyuge ni hijos, nuevamente las contribuciones del participante, más los intereses que las mismas habían generado, se distribuyen de acuerdo a la designación de beneficiarios. Otro de los beneficios que tiene el plan desde el punto de vista de seguridad social es el beneficio por incapacidad. En el caso de que el participante quede incapacitado física o mentalmente con menos de 5 años de participación y ya no puede trabajar más, el participante recibe el 100% de lo que tenía en su cuenta, más allá de que no cumpliera con la escala de derechos adquiridos, más allá de que no hubieran pasado los 7 años. En el caso de que el participante quede incapacitado físico o mentalmente con 5 o más años de participación y ya no puede trabajar, nuevamente la pensión por incapacidad se determina suponiendo que la edad del participante era 65 años, a pesar de que el participante fuera más joven en el momento de quedar incapacitado, y se usan de nuevo los 15 años de participación, más allá de que tuvieran menos de 15 años en el momento de la incapacidad. Y si la participación es mayor de 15 años, obviamente se usa el valor correspondiente. Y en estos casos, la pensión que se calcula le corresponde en su totalidad al participante como pensión por incapacidad. Hay una cosa importante que quiero mencionar, que en el caso de viudas y viudos que reciben pensiones de sobreviviente y de pensionados que reciben pensiones por incapacidad, si estos pensionados trabajan, el monto de sus pensiones se reduce en un valor de 50 centavos por cada dólar ganado con el trabajo el año anterior. O sea que estas pensiones, si bien están ahí para ayudar a la persona en una situación de fallecimiento de su ser querido o debido a una situación de incapacidad, pero si estas personas
pueden trabajar, entonces existe esta reducción. Y obviamente estamos tratando de brindar en esta presentación la mayor cantidad de casos posibles, pero hay algunas situaciones que no se dan con frecuencia y es difícil cubrir cada caso específico en la presentación. Por lo tanto, si tienen dudas, no dejen de consultar con la oficina del secretario tesorero. Con respecto a la designación de beneficiarios, de acuerdo a lo que se vio anteriormente, el plan siempre designa automáticamente como beneficiarios a los cónyuges e hijos. Sin embargo, siempre es importante igual llenar y mantener actualizada una designación de beneficiarios, ya sea para el caso de que no haya beneficiarios designados por el plan, es decir, en el caso que no haya cónyuge e hijos, o incluso en el caso de que haya hijos que pueden llegar a la mayoría de edad, porque esos hijos ya no están cubiertos por una de las pensiones que mencionábamos anteriormente. La designación de beneficiarios se puede actualizar tantas veces como sea necesario y como el participante lo considere, y la última que está en el archivo es la que tiene validez. Las otras anteriores ya no se cuentan. Si un participante fallece y no tenemos una designación de beneficiarios y no hay beneficiarios designados por el plan a través de sus regulaciones, el dinero que hay en la cuenta, la parte correspondiente a las contribuciones personales y los intereses que las mismas habían generado, se distribuyen a la sucesión o patrimonio del participante para que se, digamos, proceda a su distribución de acuerdo a esa sucesión. La designación de beneficiarios es también importante en caso de no haber cónyuge y que los hijos hayan llegado a la mayoría de edad y todavía queden fondos una vez que se han deducido los pagos de la pensión. Si acaso el mensaje importante acá es que por favor actualicen su designación de beneficiarios. Tengan en cuenta eso, siempre es importante tenerla registrada en el plan. Al igual que ayer, los representantes de ustedes en el Fondo de Jubilaciones son Luis Marcelo Acevedo y Juan Cruz Monticelli. Si en algún momento tienen alguna consulta con respecto a la comisión, con respecto al fondo, pueden acercarse a ellos. También las puertas de la oficina del secretario tesorero están siempre abiertas. Y si no las puertas, el correo electrónico en estas épocas de pandemia y de teletrabajo, ahí están nuestros datos. Y tenemos una dirección, digamos, en Gmail, que es oasrpf@gmail.com, en caso de que quieran hacer una consulta por un canal no oficial. Si nos mandan un correo a esta dirección de Gmail, mándenos por favor también otro correo a la cuenta de la OEA para asegurarnos de que revisamos la cuenta de Gmail, porque no es una cuenta que revisamos tan frecuentemente. Básicamente eso es el material que tenía para cubrir el día de hoy. Sé que ha sido bastante cantidad y que nos hemos excedido, pero si tenemos preguntas, podemos tratar de contestar cuantas preguntas Sí, sean Daniel, necesarias. muchas gracias. Ya hemos pasado la hora, pero creo que tenemos 3 preguntas que puedes contestar brevemente. Hay una pregunta de Magali McLean, te agradece, y la pregunta es sobre el beneficio del cónyuge. En caso de muerte, le corresponde el 50% sin importar el nivel de sus ingresos. Creo que ya contestaste que sí con la parte final de los slides, pero si puedes contestar brevemente. La segunda es sobre el fondo de reserva, si hay regulaciones que determinen cuándo puede ser utilizado, cuáles han sido las circunstancias en que el mismo ha sido repartido entre los contribuyentes. Creo que esa es una pregunta si caso el fondo dejar de existir, ¿no? Digamos, creo que es esto, digamos, ¿cuál fue la última vez que esto ocurrió y cuáles fueron las circunstancias? Si puede precisar eso, pero yo creo que eso no ocurrió. Pero si no, eso sería en caso de que la OEA cerrara
y fuera necesario, digamos, liquidar el fondo de jubilaciones, en ese momento tendríamos que pedirle a nuestros actuarios que realizaran un estudio actuarial para determinar cuál es la reserva necesaria para cubrir las pensiones de todos los pensionados. Ese dinero se sacaría, se apartaría para poder cubrir esas pensiones de por vida, y el resto es lo que se distribuiría entre los participantes activos. Con respecto a la pregunta de los beneficios del cónyuge, en caso de muerte le corresponde 50% del valor de la pensión, sin importar el nivel de los ingresos. Me imagino que se refiere al nivel, no sé si se refiere al nivel de los ingresos del cónyuge o del nivel de ingresos del participante. Yo Pero, creo que era el nivel de ingresos del cónyuge. Entonces, solamente confirmar que los 50% son fijos de la pensión o la anualidad, lo que sea, ¿no? Que la persona recibiría, ¿no? Que el beneficiario o beneficiaria reciben, ¿no? sí, el caso de que fuera 50% el 50% de la pensión que recibiría el pensionado, el participante, pero tienen que tener en cuenta lo que acabo de mencionar de la reducción de los 50 centavos por cada dólar Sí, que ha tenido el beneficiario durante el trabajo el año anterior. O sea, si la persona está recibiendo un salario, está recibiendo una remuneración por su trabajo, ocurre esa reducción. Obviamente en el momento que, pero, que perdón, eso, interrumpir. sí, Eso solamente en los casos de pensión por incapacidad, ¿no? no, por sobreviviente y por incapacidad. O sea, si la persona que está Ok, incapacitada también entendí. puede Ok. trabajar y gana dinero, su pensión también se reduce. Se reduce. Ok, entonces esa sería la pregunta de Magali. Entonces se aplica. Entonces sería una reducción de 50 centavos por dólar que la persona recibe de su trabajo o de sus ganancias en Durante el el año anterior, seguro. anterior. Muy bien. Y la última es un comentario. Ella pide y también asegurar a Magali que vamos a compartir la presentación de la sesión personal. Va a compartir tanto la versión en español como la versión en inglés también, ya adelantando al Brown Bag Lunch que tenemos la próxima semana. Muchas gracias, Magali. Ahora tenemos una pregunta de Ronald Ochaeta. También agradezco la presentación y pregunta si en el total de la anualidad o pensión a recibir está incluido el costo de vida. El costo de vida es determinado por el último destino o el destino que se elige al momento del retiro. Es importante que aclares eso, Daniel, también. Una pregunta muy pertinente. Gracias. Sí, el monto de la anualidad o de la pensión que uno recibe se calcula por el método que corresponda. El costo de vida se aplica luego de que ya la pensión se ha calculado, y el ajuste por el costo de vida está reflejado por el que reciben los profesionales en la sede de la OEA. So, básicamente, ahora acabamos de tener un incremento de 3,98% en febrero de este año. Ese mismo incremento de 3,98% se ha aplicado a todas las pensiones, anualidades del fondo. Sí, muy bien, Daniel, muchas gracias. Hay mucho más comentarios. Yo imaginaba que es la presentación con más detalles, iba a haber muchas preguntas. Otra pregunta, y si puedes comentar rápidamente, es de Mark Hines, que pregunta sobre la diversidad digamos, de matrimonio, compañeros de vida en el hemisferio y quién puede ser beneficiario. Entonces, también es importante que aclares esto, especialmente también decir que bueno, que el fondo sí reconoce digamos, a beneficiarios diversos. Gracias. Sí, básicamente el fondo toma en consideración las políticas de la organización con respecto a lo que representa, digamos, un matrimonio. Tenemos tablas actuariales que incluyen parejas de diferente sexo y parejas del mismo sexo. También se considera la reglamentación local en términos de lo que se considera con compañeros de vida, concubinato, término que se use en el país que corresponda.
siempre y cuando haya una legislación. Es decir, no puede ser algo que no esté, digamos, cubierto por una legislación específica. Tiene que haber algún tipo de documentación que diga, esta persona es, digamos, la pareja del participante y por lo tanto tiene ese tipo de beneficios. Entonces, con esa documentación se puede proceder como si fuera un matrimonio que sí ha hecho la ceremonia civil correspondiente, lo que sea. Gracias, Daniel. Voy a pasar rápidamente porque hay varias preguntas. Hay preguntas similares de Jorge Durán y Juan Carlos Roncal. Si la persona, digamos, si se paga impuestos, ¿no? Sobre la pensión, es una. Y también, si la persona también hay que indicar también si la persona es residente o ciudadana de Estados Unidos lleva el efectivo, cuál es el porcentaje que se tiene que pagar al IRS. Por lo menos hay que indicar un poco, si puede orientar un poco, Daniel, porque hay una diferencia ahí. Sí. Y también, y también la pregunta adicional de Jorge Durán es si la pensión se considera income o solo parte de los ahorros. Gracias. Sí, la pensión sí se considera income dentro de los Estados Unidos si la persona es residente o ciudadana americana, o si era G4 y decide realizar el proceso de residencia. Eventualmente la pensión se convierte en income, porque es la base del IRS considerarla de esa forma, y por lo tanto sí se pagan impuestos sobre la pensión. Lo que sí es importante es que, debido a que en las cuentas de los participantes hay contribuciones personales y hay contribuciones institucionales, y las contribuciones personales ya se consideran que son after tax, es importante realizar un cálculo para determinar del monto de la pensión que el pensionado recibe año a año, si existe, y cuánto es el valor que puede exonerar del pago de impuestos. Por lo general siempre existe un valor que se puede exonerar el pago de impuestos de acuerdo a la publicación 575 del Daniel, IRS. Sí. muchas gracias. Aprovecho, digamos, rápidamente para hacer la misma pregunta. Si se tratara de una separación que la persona recibe todo en efectivo, también es lo mismo, la contribución personal, entonces también podemos utilizar el mismo argumento, digamos, Exacto. digamos del 7%, digamos, de lo que fue contribuido estar exento entonces de impuestos. ¿Ok? Exacto. Sí, cuando la persona lleva una parte en efectivo, nuevamente realizamos una separación de la parte que es taxable y de la parte que no es taxable. Típicamente la parte que no es taxable se paga directamente al participante, y la parte que es taxable, el participante tiene la opción siempre de hacer un rollover a un IRA para postergar el pago de impuestos o no pagar todos los impuestos juntos, porque si la suma es muy grande puede poner a la persona en un bracket muy alto Claro. para el pago de impuestos. Entiendo. Entonces, un rollover con una IRA exactamente, pero habría un pago de impuestos en el futuro. Digamos, no hay una excepción, digamos, como en el caso específico. Jorge Durán hace una pregunta adicional. Entonces, si la persona recibe bajo el estatus G4, si no se pagan impuestos, ahí yo sé que hay consideraciones porque dependen también del estado, digamos, de cada país, que la persona sea nacional y cómo lo trata, ¿no? Pero rápidamente, Daniel, si puedes indicar eso, imagino que esa sería la respuesta, pero... Sí, es un tema un poco complicado, y por lo general nosotros en el fondo tratamos de no dar asesoramiento en base a impuestos, porque es algo muy específico y del país. Entonces, pero si la persona permanece en los Estados Unidos y tenía visa G4, en el momento que se realiza el pago, teóricamente no debe pagar impuestos, porque está protegido todavía bajo digamos, la sombrilla del acuerdo SEDE entre la OEA y los Estados Unidos, pero hay que ver si ese pago se efectúa en la primera parte del año, en la segunda parte del año, porque el IRS es muy complicado en términos de qué considera a una persona taxpayer o no. A veces una persona puede tener una visa G4 y haberse ido con una visa G4, pero si el pago se hizo en la primera mitad del año, el IRS puede considerar que, al haber estado esa persona más de la mitad del año
en los Estados Unidos, ese pago todavía es taxable. Entonces, siempre es importante consultar con un asesor de impuestos, con un CPA o con un abogado que entienda del tema. Y obviamente nosotros podemos dar el lineamiento sobre muchos de estos puntos. Son puntos un poco complicados y podemos conversarlo personalmente con cada uno de los participantes, pero no podemos dar la palabra definitiva porque sería imposible para nosotros mantenernos al día. Claro, sería una parte de una asesoría, digamos, tributaria Sí. para personas que deciden, entonces, para también hacer su selección, ¿no? Digamos, de cuál opción, etc. Daniel, una pregunta, yo no veo más preguntas acá, no sé si tiempo ya para cerrar. Una pregunta muy rápida, jubilación diferida. ¿Qué pasa entonces con los recursos que quedan hasta que la persona reciba la pensión? Si la persona fallece, ¿se pierde todo? No, hay en el plan lineamientos que, digamos, determinan qué es lo que sucede en el caso de fallecimiento. Si una persona tomó una pensión diferida, no se pierde todo. Obviamente se procede de acuerdo a esos lineamientos del plan. Puede haber habido un beneficiario determinado para esa jubilación diferida, y no sé cuál era la otra parte de la pregunta. No, era eso, Daniel, porque ya estamos realmente sobre el tiempo. Claro. Recuerdo que va a haber una sesión en inglés y ahí también las preguntas que no podían ser contestadas hoy, también están todas y todos invitados a la sesión en inglés la próxima semana, probablemente el martes y miércoles. La asociación personal enviará digamos, la información. Agradecemos a todos y todos, agradecemos personalmente a ti, Daniel, y a Janet por acompañar, por, digamos, la excelente presentación y por toda esa información valiosa, especialmente ahora en un tiempo que las personas también están considerando esos paquetes de separación voluntaria. Entonces fue por eso que la asociación personal les invitó a hacer estas presentaciones, para que las personas cuenten con información y decidan, ¿no? Digamos, y que estén informados. Y también recordando que si tienen consultas específicas sobre su situación, pueden consultar directamente a la Secretaría del Fondo. No es necesario, también aclarar un poco eso, es una consulta que tuvimos antes, Daniel, no es necesario que yo tenga conocimiento de situaciones específicas de ustedes. Yo soy representante de los participantes. Entonces, cualquier comentario o interrogante que tenga sobre el funcionamiento de la comisión, etcétera, en general, digamos, puedo hacerlo, o si tienen posición, como indicado el día de ayer, etcétera, yo puedo transmitir también eso, digamos, y me gusta mucho tener el feedback de ustedes. Ahora bien, si es un tema individual, digamos, cuál es mi cálculo para mi separación, etcétera, no se sientan, porque entiendo, son cuestiones muy confidenciales, muy privadas de cada uno, no es necesario copiar a ningún representante de participante, pueden contactar directamente con la Secretaría del Fondo, incluso con el correo afuera que indicaron, ¿no? Del Gmail, que no está, digamos, en la OEA, digamos, para hacer la consulta directa sin tener que nadie más tenga conocimiento, etcétera. Yo sé que son informaciones muy sensibles y solamente quisiera aclarar eso, Daniel, antes de despedirnos. Una vez más agradeciendo a ti, a Janet y a todos los colegas que participaron hoy, y les esperamos en la próxima semana en la sesión en inglés. Y muchas gracias a todos entonces. Y nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Mucha suerte. Gracias. Chao, chao.